Hoy vamos a aprender a bailar máscaro, un baile tradicional garífuna aquí en Corozal, Honduras. Es una danza de guerra que en conmemoración a cómo se expulsan de San Vicente. En ese momento, Tatuyen, el esposo de Barauta, estaba sentado en una hamaca. Él le dijo a ella que se iba a poner la falda para ir a guerrear, a temborizar a los ingleses. Por eso es que el garífuna sobrevive actualmente en las costas caribeñas, aquí en Honduras. Aquí estamos con Marlo. ¿Y usted cree que los japoneses pueden aprender o solo la gente garífuna? No, también si tiene esa ilusión para poder aprender, lo pueden aprender también la cultura. ¿Pueden explicarnos qué es lo que acaban de pasar ahorita? Más que todos los movimientos donde el tamborista tiene que seguir al bailarín. Oh, no es el contrario. Todo es espontáneo. Lo que sale del alma, lo que sienten los tambores. ¿Cómo son los pasos? ¿Cómo aprenden eso? Mira otra gente mayores para poder aprender. Solo es ver y hacer. No es como que tiene clases, te enseñan paso uno, paso dos. No. Eso es todo. Eso es muy difícil para un extranjero, creo. Pero vamos a ver si podemos hoy. Aquí estamos con Brian y Anthony, dos de los bailarines principales. Vamos con un paso, el paso más básico, ¿cómo es? Eso. Puede regular. El cuerpo es así o así. Así. Paso 3. Un paso. 1, 2. Parece que hay 4 pasos principales. Revisamos los 4 pasos. Paso 1. Paso 2. Paso 3. Eso es otro, no me he enseñado eso. El número 5. El 5. Tiene que agarrar primero el ritmo del tambor. Esa segunda, esa primera. Ellos no explican mucho, solo es ver y aprender de cuerpo y ojos. Marlon nos va a enseñar cómo funciona el tambor. ¿De qué es? Este es palo de aguacate y el material que es redoblante de banda. ¿Cuántas veces aquí? ¿Cuántas veces aquí? Doy dos. Este tipo de base. Ah. Aquí tiene que requintear. Está muy difícil esto. Corrido. Mira cómo está de rojito la mano, eso sí, eso es difícil, se le duele la mano. También, ¿cómo lo tiene? Mira mi mano, todo esto es puro callo. Eso es de callos del tambor. Vamos a hacer de repente en otra ocasión la presentación de ti. Mío, Exacto. un examen, Un examen. un examen final. La gente, el público tiene que calificarte y en verdad lo hiciste bien también. ¿Cuánto tiempo me vas a dar para practicar los pasos? Yo te daría una semana. Una semana. Yo creo en eso, pero lo más importante es que creer en sí mismo, en verdad, de lo que uno está haciendo. ¿Cree que algún japonés ha hecho una presentación de máscara en frente del público? Yo nunca he visto. Nunca he visto. ¿Qué tal el café de Case Coffee? Excelente. Che, que va. Ya no hay nada ya. Dios, qué rápido. Cuéntanos sobre el equipo, cómo lo fundó, cómo está la situación ahorita. Hace 8 años no se bailaba dentro de vuestras comunidades. ¿Por qué no se bailaba? Que se empiezan a ir varios jóvenes de vuestra comunidad. Ya no había personal como para poder seguir bailando. Entonces empezamos a buscar también los uniformes. Tienes que alquilar, Sí. pagar cada vez que
Ustedes practican y hacen el Exacto. show. Entonces, eso también fue parte del desafío porque dinero no teníamos. ¿Y el tambor? Tengo un tambor segunda. El primera tuve que ir también alquilándolo porque ya nadie te presta, ¿no? Sí. Necesitan dos siempre. Sí, siempre dos. ¿Cuál es el sueño y meta que tienes para el grupo de danza aquí en Corozal? Bueno, el objetivo principal es rescatar la cultura y poder también apoyar al máximo a los niños, tener algo monetario Sí. para poder llevar una libra de pollo, una libra de pescado. Vamos a preguntar a Leroy. Cuando él dijo a ti que quería comenzar un equipo de danza, ¿cómo fue tu sensación? Me gustó desde un principio, él siempre ha insistido. Diego, aquí estamos con mi gran amigo, uniéndonos fuerzas. ¿Cómo se dice gracias en japonés? Arigato. ¿Y en garífuna? Sereme, arigato. Espérame. Ah, sí, aquel vez. Ahorita Erika y Leroy van a ir a traer una sorpresa para Diego. Teriwaruguma es el nombre de la empresa de máscara. Yachi ya está preparado para el día de hoy. Ese paso se ve fácil, pero no. Y cansa bastante. Hay un paso del baile máscaro que tengo que aprender por el video que voy a hacer en Corozal. Hay varios pasos, pero hay unos que me cuestan, entonces ahorita voy a practicar. Ya, casi 1 hora y media entrenando, practicando el baile máscaro. Todo para que salga con mucho orgullo mi gran amigo Diego y Brian, todos mis compañeros de Corozal que me han enseñado los pasos de máscaro. Bueno, estamos estudiando diferentes videos de YouTube del baile máscaro. Tiene diferentes nombres el baile, pero hay que seguir practicando, no solo en el gimnasio, sino que aquí en casa también. Volvimos a Corozal una semana después. Ahora tenemos Bobby, quien es uno de los expertos del baile de máscaro aquí de Corozal. Yo les muestro qué es lo que me enseñaron a mí, ¿sí? Ajá. Para que ustedes después me enseñen los pasos. Paso 1. ¿Sí? Paso 2. Paso 3. Ok, otro paso. Paso 5. Hay que aprender la entrada. Cuando una persona entra a bailar danza, se entra con un paso a nivel así. Ponete uno, camina. Después hace todo. Así es lo mismo que ustedes da la vuelta. ¿Me entiendes? Entrada. El primer paso, danza Qué de complicado. Mira. Este es paso 2. Mira. 1, 2. 1, 2. Es lo mismo el paso. El paso Eso es un tercero, paso. este es 2. El tercero es así. Mira. Mira. Es lo mismo. Lo mismo. Ok, vamos con el primer paso de Bobby. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, es más seguido. Así es. Al primero, usted puede dar la misma vuelta, es como el mismo toque. Mírenlo. Ah, Ahí es. paso 1. Ok, la segunda. 1, 2. 1, 2. ¿Le va? 1, 2. 1, 2. Ahí está. Paso 3. ¡Cansa! 1, 2, 3. Come. 1. 1, 2, 3. Lo mismo lo puedo hacer para atrás también. Para atrás. Hay personas que lo bailan el mismo también. El mismo. Usted puede bailar así. Siempre meneando los brazos, siempre meneando los brazos. ¿Qué tiene que hacer los brazos? El que le luce, abrir los brazos como sea. Ah, es difícil porque tiene que estar pensando en los pies y los brazos al mismo tiempo. Ahí puede dar vueltas, cuando usted no quiere dar la vuelta, usted se para, usted puede hacer otro par. Con esto yo bailo así. ¿Me entiendes? Yo me paro, yo puedo hacer así. De repente para. Sí, yo paro. Cuando uno para, es un cambio. Hay personas que lo bailan, miren. El mismo toque.
El mismo baile. ¿Dónde está el mismo? Miren. Así. Pero salta un poco, salta un poco. Salta, ¿cómo A así mí salta? Ah, Saltando. Así, con una traída. vale, el 9, va pies al lado. ¿Cómo era el pies al lado? ¿Cómo era? ¿Era pies al lado o pies al lado? Al lado, Yo pensé que era al lado, digo, este nombre es más interesante. No, era pies al lado, no pies al lado. Bailar danza garífuna es como un arte para nosotros. No es de todos nosotros que podemos bailar yancuno. Muchas veces que hay personas que pueden bailar yancuno y no pueden tocar. Y hay personas que tocan y no lo bailan. Para atrás. Para atrás. Ahí está. Ahí está. Para adelante. Ahora, pues no se izquierdo, uno se para. Entonces uno. Uno, dos. El mismo toque, el mismo toque. Así. Sí. Ven. ¡Ey! Mira que viene. Diego. Hermano, por ahí me dijo que ahora este paso es prohibido. ¿Cómo así es? Cuéntanos de eso. Bueno, ese paso más que todo es comercial. Entonces, por eso es que ya no se hace. Ya en escenarios abiertos, en escenarios donde, bueno, comercial, donde la música prácticamente es comercial cuando no es así. Entonces, por eso es que ya no se hace dentro. Wow. O sea, yo tuve la oportunidad de ver un paso prohibido. Sí. Sí, No, es que no es que sea no es porque sea prohibido. Muchas veces que anteriormente se bailaba así. Que hoy en día nosotros hemos cambiado mucha cultura. Modernizado la cultura, sí. Sí, así es. Eso queda solo para entrar todavía. Movilizar el asunto. Es que no puedo dos cosas a la misma vez. No, pero uno tiene que... Bobby es muy exigente. Hay que mover los pies y al mismo tiempo mover los brazos. Eso es nivel bien avanzado. No todos lados de danza de parte del pueblo moderno lo bailamos igual. Comenta el limón. Este paso que nosotros hacemos así, lo hace 4 veces. 4 Mire, veces. sí, mire, puede hacer así, ¿verdad? Comienza así, 1, 2, mira. Eso no lo había hecho, ¿verdad? No, otra vez despacio. 1, 2. Es que tocar no es patada ya. No. Es toque ya. 1, 2, mira. Allá. Ok. 1, 2. Ok, después levanta la mano. 1, 2, 3, 4. Esta mano acá o acá. ¿Cómo se? Ya lo mano ahí, lo más importante porque cuando el tamborista toca se fía más los pies. Ok, el último paso, paso 10. A veces tocaba 2 veces, a veces tocaba 3 veces. No importa. No importa. Sí, no importa. Ok, entonces despacito. Es que no me recuerdo. ¿Cómo era el número 10? Un pie. ¿Y la mano? ¿A qué va? Igual. 10. Porque ahí está todo. Y usted ha estado bastante desarrollado. Gran maestro Bobby. Ahora junto con los pasos de Brian son 10 pasos del baile máscaro que hemos aprendido. Vamos a practicar para ver el examen final. Diego y Bobby me van a decir los nombres y números de los pasos para ver si los he podido dominar bien. Bueno, mi gente, ya llegó el momento. Ahorita vamos a hacer un examen final. Estamos con Bobby, uno de mis maestros. Bobby, ¿cómo se siente por mí ahorita? ¿Nervioso? No, nada que ver, sino que gracias a Dios que le está dando la oportunidad para enseñarle un poco también, pero es lindo demostrar nuestra cultura aquí en Venezuela. Y me alegro mucho por apoyarlo. Gracias. Brian, ahorita que me toca hacer los pasos que usted me ha enseñado, ¿cómo se siente por mí ahorita? ¿Cómo es la sensación? Hay que darle para adelante, y yo sé que usted lo va a lograr. Gran amigo, Diego, ¿cómo se siente ahorita? ¿Nervios? No, bien, contento porque seguramente, como tú lo mencionaste, has estado practicando durante todas estas semanas y creo que ya está más suelto, diría yo, como para poder demostrar la capacidad que tenés también de poder aprender un poco del máscaro, ¿no? Gracias.
Mi meta es que mi maestro Diego se siente orgulloso de su alumno. Estoy muy nervioso en frente de mucha gente, pero vamos a intentar. Papi, ¿cómo fue mi performance? ¿Cómo fueron mis pasos? Me alegro bastante que usted te le ha dado bastante interés. Siempre hay que seguir adelante y siempre lo vamos a apoyar en cuanto lo pueda. Hasta Bobby. ¿Cómo hice hoy? ¿Cómo le pareció? Pues lo bueno de que todo salió fenomenal. Gracias por tu logro también, de que a pesar de que vienes de otra parte del mundo, podemos decir que te has comportado de la mejor manera con nosotros, nos has apoyado bastante y se ve que estás interesado mucho en lo que es la etnia garífuna y todo lo que es la comunidad de Corozal. Gracias, hermano. Tenemos una pequeña sorpresa para Diego, que está impulsando mucho una tradición muy importante para la comunidad garífuna, una tradición y un baile que está en peligro de desaparecer por falta de apoyo, por falta de recursos. Un baile tan bonito, ya que todo ese tiempo el equipo de baile de Diego nunca ha tenido su propio uniforme. Entonces ahorita les presentamos uniformes hechos a mano aquí en la comunidad garífuna. Aquí está. Los trajes para los bailarines. Tenemos una cosa más que no han tenido. Un tambor nuevo para Diego. Diego, muchas gracias por todo lo que hace, por enseñarme la cultura de los garífunas. No me lo esperaba, yo le agradezco sinceramente, porque de una u otra manera eso va a venir a darle mayor realce a la comunidad, a la cultura, sobre todo. La danza garífuna significa mucho para nosotros, nos representa a nivel nacional y también internacional, con gran esfuerzo y cariño, ¿no? Y te agradecemos sinceramente. Aquí estamos para las personas que quieren apoyar la comunidad garífuna y su baile de máscaro. Aquí abajo en la descripción les dejo la información de Diego. Gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.
Hola. ¿Todo bien? Estamos con la profe Maritza aquí del Museo Garífuna. Bueno, aquí donde la profe es porque yo soy más conocida como la profe. El segundo grado fue mi Oiga, ¿cómo era Diego de niño? Excelente, tranquilo. Sí. Entonces este es el museo Buitia Sí. Children. ¿Qué significa? Bienvenidos en Garífuna. Bienvenido. Y Satuyé es nuestro Satuyé. líder garífuna y Barauda era mulata, eso era su esposa, ella. Ella era la esposa, sí. Los negros pues lucharon también por sus tierras en ese tiempo. Sí. Entonces él peleó muchas guerras pero no las ganó, pero ella sí. Ella le dijo a él, dame tu pantalón que yo te voy a dar mi falda, yo sí voy a pelear y vamos a ganar, así que ganaron la guerra. El máscaro nace porque es para ahuyentar el enemigo, que se vestían de máscaros, entonces los enemigos corrían porque andaban todos transformados. Estoy viendo que está cayendo una gran aguacero allá afuera, pero no estamos mojando por este techo. Cuéntanos de ese techo. Este techo es un material de coroza. Así vivían nuestros antepasados en casas de manaca y en casas de tierra. Todos estos son los instrumentos que utilizamos para nuestra alimentación. Este es el bolu, que sirve para poner los trozos de yuca cuando rayamos la yuca en el rallador, en el egui o rallador. Y esos trozos son los que salen de aquí sacamos el agua de la yuca. Y ¿Es algo que todavía hacen? todavía lo hacen, sí. Esto se llama ruguma o culebra. Aquí se tira la harina. Harina de yuca. De yuca. Es el polvito que está sacando ella aquí. Este colador sirve para tirar la harina de yuca aquí, ¿Por qué la yuca es tan importante en la cultura garífuna? porque es la alimentación de nosotros. De eso vivían nuestros antepasados. Mejor dicho, por ejemplo, los mayas tenían maíz, los japoneses arroz, Arroz, y la nosotros persona la de yuca. garífuna la yuca. La yuca. Y es una plancha, Sí, esta es una plancha, se llama cabeza de gallo. pero no es eléctrico. No, no es eléctrico. Se abre michugo gallo, así se llama. Se abre y se echa carbón ahí adentro. Carbón caliente. Ajá, carbón caliente. Este es un peine de alisar. El pelo. Ajá. Hecho de hierro, mira, Sí. bien duro. Con este hierro lo metían en el fuego y cuando ya estaba caliente lo limpiaban con un trapo y su pelo ya tenía vaselina, lo pasaban. Y hacía, pero te dejaba el Sí. pelo lisito. Esta es la ropa del cacique de aquí de la comunidad, don Tino Cacique. Huichí. ¿Qué significa cacique? como líder garífuna. Él se vestía así, con pantalón, caqui, con su casco, y esta es la foto de Era él. bien alto él, va. Sí, era alto, don Tino, bien recto. Y donde él llegaba se le escuchaba peor cuando eran apoyos para la comunidad. Cuando había incendio, que yo le dije, con los caracoles era que la gente pitaba antes, ¿verdad? Para avisar a la gente. Para avisar y que vinieran a apoyar. La lámpara que usaba la gente en la casa. Le echaban gasolina o gas, Ah. ¿verdad? Y le encendían. Esta fue la ruta que usaron los garífunas hasta llegar a Honduras. Ruta. Sí, la ruta. Viene de África. África. Había un naufragio. Un naufragio. Dos barcos Ajá. iban a ser esclavizados Iban- de los iban. europeos. Supuestamente éramos esclavos para ellos, pero no fuimos esclavos. ¿Por qué? Porque no nos dejamos dominar de ellos. Llegamos, salimos San de ahí Vicente. a la isla de San Vicente y de ahí llegamos a Honduras. Y nos Roatán llegamos. y todo. Fue la así. primera comunidad garífuna donde llegamos. Había un mal tiempo peor que este. En Roatán. Roatán, si en garífuna Rubatán quiere decir dame tiempo. Entonces dio tiempo para que nosotros nos pudiéramos dispersar por todas las comunidades garífunas. El mapa de Honduras. Aquí son los 4 colores que usamos nosotros los garífunas, tanto en nuestros trajes y todo eso. El color negro, que es nuestra piel. El rojo, que es la sangre. El amarillo, que es el sol que nos alumbra. El verde es la esperanza que tenemos de un día nosotros salir adelante y librarnos de todo. Muchas gracias, profe, por tu tiempo. Gracias.